Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor Mendizábal? No lo escuchamos. Vamos a hacer la conexión con el doctor Mendizábal. Parece ser que está muteado. Ahora Ahí está. sí me Ahora escuchan. sí. Escuchamos. ¿Cómo está, Muy doctor buenas Mendizábal? tardes. Pues presentándome, mi nombre es Sergio Mendizábal, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y con mucho gusto vamos a compartir con ustedes esta plática en esta tarde, con ustedes y con su público. Ok, pues Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Muchas gracias por sumarse a este proyecto y por tratar de aportar algo para la gente que nos está viendo. Y bueno, vamos a platicarles un poco en qué consiste esta nueva idea que tenemos, ¿verdad? Que es en cabeza de todos. Primero nos presentamos Primero también, nos presentamos. Sergio. Así es. Adelante. Bueno, pues yo ya me presenté. Sí, muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, mi nombre es Alfredo Díaz, yo soy comunicólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tengo estudios también en antropología simbólica, me dedico a la producción, soy director creativo de una empresa de producción audiovisual y también me dedico a dar entrenamientos y coachings relacionados con la inteligencia emocional y con el desarrollo de medios. Y bueno, pues Oscar, tú platícanos un poco sobre ti. Gracias, yo también soy comunicólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, productor audiovisual, en casas productoras, en canales de televisión, estaciones radiofónicas, y tengo un entrenamiento en Cielo, que es el centro donde el doctor Mendizábal es el director. Tengo un entrenamiento ahí en taller para padres y madres, adolescentes y crianza positiva. Pues muy bien, pues empezamos diciendo que cuál es la intención de generar este proyecto y nos da mucho gusto empezarlo por varias razones, porque es algo en lo que creo que coincidimos cuando platicando tanto Sergio como Oscar y un servidor, coincidimos en esta parte de la importancia que tiene, ¿no? Conocimiento de la salud mental y de la inteligencia emocional y cómo impacta esto en el diario devenir de cada uno de nosotros, ¿no? De los seres humanos en general, en todos los ámbitos, ¿no? Y si ya era importante antes, ahora bajo estas circunstancias que vive el mundo, así es. México no es la excepción, consideramos que es de vital importancia la salud mental y emocional para llevar esta etapa y terminarla lo mejor posible. Así es. ¿Y qué pretendemos en este espacio? Pues pretendemos dialogar sobre ciertas situaciones relacionadas con la salud mental, con la inteligencia emocional, con la comunicación, con las relaciones interpersonales, grupales y de todo tipo. Y evidentemente bajo la guía de Sergio, que es un experto, por supuesto, en la parte de la salud mental y nosotros en la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es justamente tejer un puente, construir un puente para todos los que nos puedan ver y los que quieran compartir también su experiencia y hacer una cuestión comunitaria, ¿no? Para ayudarnos en el sentido de mejorar nuestra salud mental en general, de todos los seres humanos, ¿no? Que eso es lo que y de atenderla, por lo menos, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, Sergio no nos dejará mentir, que nuestra vida se está viendo afectada en lo emocional y en lo mental por las situaciones propias, ¿no? De este encierro o no, de este estrés que estamos viviendo, y muchas veces no lo detectamos, no sabemos que tenemos a lo mejor un grado de depresión, de estrés, de ansiedad, y Exacto. eso lo reflejamos con nuestra familia, con nosotros mismos, incluso en el sueño, que ya veremos más adelante, ¿no? Cómo se trastorna el sueño, nuestras horas de descanso, y pues no nada más nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí, el objetivo principal, como dice Alfredo, es tener una alternativa de poder escuchar y ser escuchado sobre cómo cada quien está viviendo esto y detectar ciertas reacciones que estamos teniendo después de estas circunstancias, ¿no? Que estamos viviendo. ¿Es así, Sergio? Sí, fíjense que sumando a lo que dicen ustedes, la Organización Mundial de la Salud hace varios años nos solicitó a los psiquiatras que tratáramos de contactar con la ciudadanía para transmitir qué es la enfermedad mental, porque hay mucho desconocimiento y de lo que de alguna manera queremos hacer es transmitir qué es la enfermedad mental, que no es otra cosa que tener un trastorno
como cualquier otro de los órganos de nuestro cuerpo. ¿En qué consiste, cómo es y cómo lo tenemos que resolver? Exactamente. Entonces, pues de lo que se trata aquí es de que participemos entre todos, que participen todas las personas que se están conectando con nosotros, que nos hagan las preguntas que necesiten, y ya posteriormente también les daremos la opción de contactar tanto al doctor Sergio Mendizábal como a los especialistas que estarán con nosotros de manera directa, privada, individual, en caso de requerirlo, ¿no? Pero eso vendrá más adelante. Ahorita, ojalá que los que se están conectando ya nos puedan ir platicando cómo están viviendo las circunstancias en las que estamos, claro, y de qué manera se ha visto afectado su relación con su entorno, ¿no? Sí, como dices, Oscar, lo que nos permite este medio justamente es eso, ¿no? Que tengamos una interacción con todas las personas que nos estén viendo y que ellos puedan hacernos comentarios, que nos puedan incluso platicar alguna problemática en las que ellos se encuentren en este momento, ¿no? Para poder asesorarlos de alguna u otra manera, y en caso de algo ya, digamos, de otro nivel, pues poderlos derivar con la persona adecuada para que tengan una respuesta adecuada también, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este medio. Y creo que es por lo cual también nosotros decidimos tomar esta iniciativa, y creo que me parece un proyecto de gran valor, ¿no? Y bueno, pues empecemos con las problemáticas que tenemos, obviamente, en este confinamiento en el cual estamos sujetos todos, y que, bueno, una de las circunstancias, pues es qué sucede con la salud mental, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sentido? Para esto, Sergio nos iba a platicar un poco acerca de lo que pasa generalmente cuando hay situaciones de riesgo, cuando hay situaciones de peligro, ¿no? Sí, ¿qué pasa en nuestra general, vida, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, vamos a ver esta imagen que les vamos a compartir en este momento, ¿no? Para que nos platiques un poco sobre eso, Sergio. Sí, lo que sucede es que cuando en determinado momento tenemos un riesgo para nuestra vida a través de toda una serie de situaciones naturales, como pueden ser una inundación, una sequía, un ciclón, un terremoto, entramos en situación de estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? Pues es una respuesta de protección ante todo esto que nos sucede. Aquí con los terremotos estamos a salto de mata todo el tiempo, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestras alarmas y toda esta situación, pero pues hemos tenido experiencias en donde mucha gente ha perdido la vida, y entonces tenemos que aprender a protegernos de este tipo de situaciones naturales. Exacto. Entonces, como ven, en el mundo pues hay 1.400 millones de personas, lo que supone un tercio de la población urbana mundial, que puede padecer una consecuencia de cualquier trastorno natural, y que, por lo tanto, tenemos que tomar todo esto en cuenta para saber cómo nos tenemos que proteger. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando desarrollamos toda una situación traumática por estas situaciones, bueno, pues entonces se nos pueden desencadenar trastornos emocionales o mentales, y hay que aprender a distinguirlos y a ver y cómo enfrentarlos. Yo creo que eso es algo importantísimo, exactamente. Muchas veces se desarrollan, y en muchos casos creo que ni siquiera la gente sabe que suceden, ¿no? O sea, y simplemente se comportan o, bueno, de alguna forma reaccionan, y tomamos algunas de esas reacciones como una actitud normal de la vida diaria de cualquier persona, sin poder aseverar que sea un trastorno o alguna complicación en la salud mental, ¿no? Sí, a lo mejor estamos irritables, no sé, doctor Mendizábal, no dormimos bien, no comemos. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo poder detectar que ya tenemos cierto trastorno a raíz del estrés o de una situación como las que comentas? Así es, ¿no? Bueno, fíjese bien, normalmente el tema que primero se nos presenta ante todas estas cosas naturales es el síndrome de estrés postraumático. Okay. El síndrome de estrés postraumático es que después de que vivimos una situación traumática, la podemos revivir nuevamente ante determinadas situaciones
especiales de nuestra vida que nos colocan en determinado momento otra vez ante una situación de estrés. Entonces, yo les puedo mencionar algunos ejemplos que tienen que ver un poco con... Se nos fue el audio ahí. Nos fue el audio ahí con Sergio, pero ahorita lo recuperamos. Sí, exactamente. A ver si lo podemos recuperar. Un segundo. Sí, y justamente lo que platicaba Sergio es que en esta emisión, y como en todas las que vamos a tener, el objetivo es hablar de el objetivo, como comentaba Sergio, es hablar de diferentes tipos de problemas de la salud mental, ¿no? Algunos a lo mejor son más complejos que otros, pero lo que vamos a ir haciendo es abordar, obviamente por cuestiones de tiempo no se pueden hacerlo todo en un solo programa, sino se van haciendo en varios programas, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que podamos... Claro, y aquí lo importante es saberlos detectar, Alfredo, a tiempo, y si se dejan, entonces después se convierten en un problema más serio que ya requiere de otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, bajo las circunstancias, quiero insistir en eso, que estamos viviendo todos, en el encierro o no, bajo este estrés, hay que atenderlo, ¿no, doctor Mendizábal? Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Tiene que ver que el que uno vaya con un especialista en salud mental, no significa que estamos locos, como es el común denominador, porque esto es un mito. El punto es que, como nos podemos enfermar de cualquier órgano del sistema de nuestro cuerpo, nos podemos tener un problema emocional. ¿Y cómo se resuelve? Pues a través de un especialista que nos puede orientar. Sí, eso es me parece un comentario muy pertinente, Sergio, porque justamente una de las grandes problemáticas, ¿no? Es que la gente a veces le da miedo incluso la frase salud mental, ¿no? O sea, genera una situación de miedo o de exposición también, en el cual la gente piensa, así como tú lo mencionaste, que yo no estoy loco, ¿no? O ¿por qué voy a tomar una terapia? ¿O por qué voy a ir a ese tipo de lugares? Porque eso es como considerarme como una persona anormal, ¿no? Siendo que en muchos casos, pues está dentro de lo normal, ¿no? Hay muchas tipificaciones, ¿no? Dentro de la salud mental que están consideradas dentro de lo normal. Pero la gente muchas veces escucha esas palabras y les causa aversión, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué les parece si abordamos esta parte de qué es la salud mental, ¿no? Para que podamos, de alguna forma, puntualizarlo, ¿no? Entonces, claro, pues fíjate, la salud mental no es otra cosa que tener un estado de adaptación normal a la vida cotidiana, en donde en determinado momento podamos ser alguien que pueda trabajar, que pueda ser alguien productivo. Primero veríamos qué es la salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, pero no solo la ausencia de enfermedades. Claro. Entonces, en la siguiente, que tiene que ver con lo que yo ya estaba hablando de la salud mental, en ese sentido, exactamente, en cuanto a la salud mental, un segundo, déjame lo comparto. Sí, es un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades y puede hacer frente al estrés normal de la vida, porque siempre estamos enfrentando una situación de estrés, porque tenemos un jefe que por sus características nos presiona o nos exige o nos pide resultados que por lo que nos significan en nuestra vida emocional, esto nos puede generar angustia, en fin. Y sin embargo, pues tenemos que adaptarnos a esta situación, resolverlo, y lo importante es que tenemos que ser productivos y tenemos que ser capaces de contribuir con la comunidad. No entrar en una disfuncionalidad en donde de repente dejemos de trabajar o dejemos de ser productivos. Entonces, cuando esto sucede es porque ya existe un trastorno mental. No estamos siendo productivos. Fíjense, les voy a dar unos ejemplos
que yo creo que vienen al caso. ¿Qué sucede cuando un niño deja de jugar? Y entonces hablamos de un problema de que ese niño que deja de jugar ya nos está mostrando un problema emocional que tal vez tiene que ser estudiado por un especialista. Sí, digamos que ahí hay una... Lo mismo es cuando un niño deja de estudiar. Se llama una inhibición lúdica en el caso de que un niño deje de jugar y una inhibición intelectual en el caso que un niño deje de estudiar. Y no hablo de un día o 2 o 3, sino tal vez estoy hablando de un par de semanas en donde se da esta inhibición, porque ya ahí, según Melanie Klein, que es una autora teórica psicoanalítica que nosotros hemos estudiado mucho, y nos está hablando ya de una neurosis infantil. Exacto. O sea, un trastorno emocional que se tiene que trabajar y todo eso. Entonces, cuando hablamos de que cuando hay un patrón, ¿no?, que se está repitiendo, ¿no?, que ya está, se refiere a una tendencia, ¿no? Eso es a lo que creo que te refieres, ¿no, Sergio? Así es. Después de cierto tiempo, porque digo, un día, si un niño, por ejemplo, deja de jugar un día, tal vez puede ser que se sienta mal por una gripe, ¿no? O tal vez no tenga simplemente ganas. Pero no quiere jugar o tiene miedo a un compañero, puede ser muchos factores. Hay muchos factores, ¿no? Pero ya hablando de una anomalía de comportamiento es cuando ya se vuelve frecuente, ¿no? Esa situación, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarle aquí... ¿Perdón? Sí, perdón, doctor. Yo quisiera preguntarle aquí. Esto que nos está comentando es bajo unas circunstancias de vida normal, entre comillas. Ahora, con estas circunstancias que estamos viviendo ahora, se acentúa de alguna manera el hecho de que un niño deje de jugar más que de estudiar. A lo mejor de estudiar pues no va a tener la motivación de sus padres. Habría que encontrar allí la forma en primero motivar a sus padres para que pueda estudiar y ya después que el niño pueda hacerlo por sí mismo, bueno, con la ayuda de ellos, ¿verdad? Pero cuando dejan de jugar bajo estas circunstancias que estamos viviendo, ¿qué hacemos? Bueno, primero reconocer que a lo mejor se necesita ya la participación de un especialista. Si pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes y el niño a la hora del recreo, en vez de jugar a la hora del recreo, se sienta en una banca a ver cómo los niños juegan, eso ya nos llamó la atención. O si de repente un niño a la hora de llevar la tarea o de presentar exámenes no estudia, no lleva la tarea, no da resultados, entonces a lo mejor puede suceder en una semana, pero si ya pasan 2, 3, un mes, bueno, pues ya nos llama la atención y tenemos que hacer algo como para que alguien nos oriente a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, entonces en este caso es importante decirle al auditorio que al final del programa, si nos lo permite usted, vamos a dar sus datos para quien quiera ponerse en contacto directamente para que le pueda usted asesorar en caso de que su hijo o su hija presente una de estas conductas, ¿cierto? Así es, sí, por supuesto. Y por ejemplo, aquí tenemos ya algunos comentarios de gente que se conecta. Jorge Ochoa Soto, que nos dice saludos desde Culiacán. Saludos a Jorge. Saludos, gracias por estar acá. Desde el norte nos saludan, claro que sí, saludos. Itzel Ojeda saludos. Comenta algo interesante. Itzel Ojeda dice, saludos chicos, aplaudo su iniciativa y quisiera que el doc comentara cómo trabajar con una persona que todo el día está escuchando noticias en el ánimo de mantenerse informado. Sin embargo, esto le está causando más estrés y desesperación. ¿Cómo estresan las noticias, no? Sí, bueno, eso es algo interesante. Sí, porque al final... Mira, yo creo que este es un punto fundamental y que a veces podemos pensar que cuando tenemos una pandemia como la que tenemos en este momento, en donde estamos midiendo los muertos que hay en el mundo, las gentes que contraen la enfermedad, las medidas que tenemos que tener para poder de alguna manera protegernos de toda esta enfermedad, pues está bien, pero no tenemos que llegar al pánico. No tenemos que llegar al pánico, no tenemos que llegar a la angustia, hay que medir las cosas como son.
Y cuando uno escucha todo esto, un día, 2 días, 3 días, o ya se sigue, uno puede quedar atrapado en una situación de, pues, una angustia desproporcionada. Entonces, a mí me parece que hay que darle la medida a las cosas. Sabemos que tenemos que estar aislados, que estamos en cuarentena, que nos tenemos que lavar las manos, como de alguna manera no nos tenemos que estar tocando la cara, a lo mejor es mejor con un pañuelo facial, limpiarse algo, o si vamos a estornudar, bueno, vamos a estornudar en el ángulo del brazo, hacia atrás, no sobre la gente porque por ahí podemos contaminar, pero de allí a que esto se convierta en una situación en donde se convierta en nuestra vida continuamente, ya puede tener un riesgo porque vamos a sobrecalentar el tema, nos va a generar demasiada angustia y esto puede generar miedos desproporcionados. Pues. Sobre lo que comenta Itzel, a mí me gustaría también dar mi opinión. Al final es importante también que todos sepan que estas emisiones son para vertir opiniones. De ninguna manera tenemos la verdad absoluta, de ninguna manera vamos a decir a todo el mundo qué hacer, sino de lo que se trata es de complementar opiniones, ¿no? Entonces, sobre lo que comenta Itzel, yo también diría, sumando a lo que dice el doctor Mendizábal, que todo debería ir en su justa medida, ¿no? Está bien ver noticias para estar informado, para ver qué está pasando el día a día en esta pandemia. Comprendo la situación, que muchas personas estén tratando de buscar toda la información posible, pero al final las noticias no van a cambiar de un día a otro drásticamente. Eso ocurrió al principio, ¿no? Cuando recién llegaba la pandemia, sí cambiaban las situaciones radicalmente de un día para otro. Pero ahorita ya está más normalizado el tema y los cambios que hay son mínimos. Si queremos estar viendo casi en tiempo real el número de muertos, el número de contagios, lo que sí vamos a lograr es estresarnos mucho más, porque todos los días van a seguir subiendo las cifras. Si queremos ver cómo se están peleando políticamente unos contra otros, nos vamos a estresar. Entonces, insisto, todo en su justa medida. Yo creo que podemos informarnos, pero nos lleva 5 minutos diarios, ¿no? Saber cómo va el panorama mundial o nacional, incluso en nuestro entorno más cercano. No sé qué opinen ustedes. Yo pienso que, como tú lo comentas, Oscar, hay una cuestión fundamental en el asunto de los medios, ¿no? Y lo hemos platicado tal vez, contigo lo platicamos, Sergio, que tenemos que tener la capacidad de discernir, ¿no? La información que puede ser de utilidad, ¿no? Y la que a lo mejor no lo es. Y ahora con la modernidad, pues estamos expuestos a cantidades de información que son exorbitantes, ¿no? Que incluso saturan la mente, saturan incluso las emociones, ¿no? Hay el 80% de desinformación, por supuesto, no tiene ninguna validez, o muchas veces está totalmente sesgada, ¿no? Tiene otros intereses, en fin, ¿no? Hay una serie de cosas. Entonces, yo lo que le recomiendo aquí a Itzel es que ella sea capaz que sean capaces de discernir qué información puede ser relevante y de ayuda para tu día a día, para tu entorno y para tus características particulares, ¿no? En este caso, ¿no? Y tratar de quedarse con eso. Y pensar, por supuesto, de una manera positiva, y ahorita lo vamos a platicar, ¿no? No, y además lo dices bien, Alfredo, y no sé si Sergio esté de acuerdo. Estamos tan ávidos de información inmediata que todo el tiempo queremos estar recibiendo noticias nuevas. Y eso genera más ansiedad, ¿no? Mucho más. Ahora, también está el otro problema que va aunado a esto que dice Itzel, ¿no? El problema ahorita es la convivencia. Estás allí con otra persona que no se da cuenta que se está estresando más y está estresando a los otros por ver noticiarios todo el día. ¿Cómo llevar esa convivencia de la manera más sana, doctor Mendizábal? Mira, yo pienso que hay que apartar y dividir los tiempos durante el día. Poner un tiempo para información, poner un tiempo para recreación, poner un tiempo para comunicación. Una de las funciones fundamentales, de alguna manera, con la relación entre padres e hijos, es que hay una comunicación continua. Y en esta comunicación
sobre todo cuando los hijos son más pequeños, en edad preescolar, por ejemplo, del 1 a los 5 años, la mejor manera de relacionarse con los niños es a través del juego. Y entonces podemos jugar con los niños, podemos leerles cuentos, podemos participar en algunas actividades lúdicas con ellos, jugar a la pelota, en fin, a esa edad. Y cuando los niños ya son más grandes o son adolescentes y tienen dudas, que la primera persona con la cual se puedan comunicar sea con nosotros, con los padres, en donde nos presenten sus dudas, sus preocupaciones, pero que tengan la confianza en que nosotros no vamos a hiperreaccionar con ellos y todo esto. Así es. Entonces, algo que yo creo que es un reto en este momento es qué hacemos con nuestro tiempo libre. Exactamente. Estamos acostumbrados a trabajar todo el día. Y bueno, y de repente tenemos demasiado tiempo. Podemos trabajar desde la casa, que así como lo estoy haciendo yo en este momento, pero lo otro tiene que ver con cómo nos vamos a relacionar con la familia y con las gentes con las cuales estamos viviendo la cuarentena. Entonces, perdón que te interrumpa, Sergio, en ese sentido es importante, ¿no? Lo que mencionas, y justamente es lo que hablábamos de que es la salud mental, tiene que ver con la productividad, ¿no? Enfocar a lo mejor, o darle un enfoque a las actividades, a la mente incluso, en situaciones productivas, ¿no? Y por otro lado, como dices tú, también lo que pasa con la convivencia, ¿no? Muchas veces la convivencia que se está suscitando ahora en el seno de esta cuarentena, ¿no? Ha cambiado totalmente porque muchas personas ni siquiera interactuaban antes o interactuaban de una manera diferente y ahora se están enfrentando a otro tipo de interacción mucho más cercana, ¿no? Y ahí tal vez no haya reglas estipuladas o no se hayan planteado a lo mejor la necesidad de encontrar eso, ¿no? Es en donde vamos a medir realmente la tolerancia de la que somos capaces. Así es, sí, por un lado, ¿no? Entonces, creo que es importante replantearse esa idea de generar unas nuevas reglas de convivencia en este nuevo panorama, ¿no? Y también buscar formas de tener productividad dentro de este aislamiento en el que vivimos. Exacto. Sí, yo pienso que uno de los puntos que hay que analizar es que tenemos que pensar que la convivencia con los hijos debe ser principalmente a través de la comunicación. Claro. Y si queremos corregir a nuestros hijos, podemos dialogar, platicar, aclarar dudas, en fin. Pero si ya caemos en la violencia, tanto física como psicológica, o sea, los golpes o los insultos, el maltrato, o la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Es la ausencia por el funcionamiento de un padre que no cumple sus funciones como padre. Porque resulta, como tú decías, que a lo mejor trabaja todo el día. Y si trabaja todo el día y cuando llega ya los hijos están dormidos, pues entonces no hay una convivencia con ese padre, no está cumpliendo su función como papá, y entonces puede ser negligente por ausencia. Y entonces claro, esto también tiene consecuencias con los hijos, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? Sí, digo, a raíz de una sola situación se pueden derivar un montón de comportamientos. Va a ser imposible tratarlos todos en un solo programa. Ya claro, daremos espacio también a cada una de esas vertientes para poder desglosarlas y poder dar pues algunos consejos o algunos tips a la gente que nos ve para poder llevar una mejor convivencia, ¿no? En cuanto a lo que pregunta Itzel ahora mismo, pues bueno, supongo que habrá que llevar justamente lo que yo decía, ¿no? La tolerancia a lo más que podamos, tratar de conciliar con esa persona para que vuelva a lo mismo, ¿no? Que tenga una medida justa el tiempo en que va a haber noticias y se va a mantener informado y el tiempo en que le va a permitir incluso a su propia mente y a los demás poder relajar un poco, ¿no? En mi opinión, ver noticias todo el tiempo es lo menos sano para claro, la mente y para las emociones. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Pero eso puede cambiar de una persona a otra. Entonces, tal vez, si ellos pueden encontrar una mediación en eso,
pueden lograr tener algunos acuerdos en donde esa persona pueda ver las noticias en un espacio donde a él nada más le incumbe, y a lo mejor dejar a los demás un poco con su propia libertad y con su individualidad, ¿no? Y quizá ahí haya un problema de trasfondo. No sé si no me dejarás mentir, Sergio, que esa necesidad o esa ansiedad por estar tan informado, ¿no? Puede tener a lo mejor alguna situación detrás, ¿no? O sea, es decir, estás tratando a lo mejor de quitarte un miedo por estar bien informado, por saberlo todo, pero ese miedo, ¿cuál sería el origen, ¿no? Eso es lo que tal vez habría que indagar. Sí, Y ¿por qué para tanta eso, necesidad? exactamente, ¿no? ¿Por qué Bueno, tanta necesidad? lo que pasa es que a veces puede suceder que esto te genere más miedo. Exactamente. La Y consecuencia es totalmente contraria, ¿no? Y entonces te vuelves está, adicto al miedo. hay un resultado paradójico. Te Exacto. quieres informar para estar más tranquilo, saber qué hacer, en fin, y resulta que esto te genera miedo, pánico, angustia, inclusive estas reacciones psicosomáticas, ¿no? Así es, ¿no? Sí, Como lo que tenemos aquí, los trastornos mentales y el coronavirus, ¿no? Pues sí, que es el miedo, que es la ansiedad, que es la depresión, y de allí, pues hasta el suicidio. Sí, Efectivamente, a partir de toda esta situación de pandemia, hemos visto que todas estas emociones ahora están intensificadas. El miedo exacto. es normal, el miedo ante lo desconocido, el miedo ante una enfermedad que puede poner en riesgo nuestra salud, pues es normal. La ansiedad, bueno, pues hay distintos tipos de ansiedades, hay enciclopedias sobre lo que es la ansiedad, pero simplemente es esa reacción que tenemos de temor ante esta situación nueva, desconocida, que no sabemos qué es y que estamos tratando de alguna manera de saber. Entonces, ¿Cómo podemos diferenciar entonces entre el miedo y la ansiedad, ¿no? Digamos que el miedo es una sensación primigenia, ¿no? O sea, es algo que a todos nos pasa bajo ciertas circunstancias, ¿no? sí, Y la el ansiedad miedo, ya es una cuestión más compleja de la mente. bueno, pues podrían llegar a ser inclusive hasta sinónimos, Ok, pero fíjate, el miedo es una sensación que puede ser ante un peligro real o imaginario, claro, porque de repente pensamos algo y lo hacemos más grande de lo que es. Y la ansiedad, de repente, como el caso que vamos a ver el día de hoy que les voy a presentar, que es el caso de un ataque de pánico claro. y que de alguna manera ya son preocupaciones y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones muy estresantes y que muchas veces se unen a un problema físico que tenemos, que no lo hemos resuelto y que de repente esto nos genera una ansiedad más intensa que puede llegar hasta el pánico, ¿no? Claro. ahora, si me permiten, justamente en el centro donde el doctor es el director, en los talleres que se imparten a mí, que me ha tocado ser parte de ellos, incluso se menciona así, está bien sentir miedo, está bien sentir ansiedad, Así hay que es. permitirse sentirlo. Lo que no se puede permitir es instalarte allí y quedarte allí. Lo que no debes permitirte tú es quedarte instalado en el miedo y en la ansiedad y petrificarte. Te tienes que mover. Ahora, para muchas personas no es fácil. Muchas veces el miedo, por muy pequeño que sea, paraliza a las personas. Si estás en una situación así, doctor Mendizábal, y estás solo, ¿qué puedes hacer? Porque hay una gran diferencia marcada entre si estás viviendo un tipo de trastorno así solo o acompañado, ¿no? Claro, sí, yo creo que tocas un punto muy importante. Muchas ocasiones en nuestra sociedad y en nuestra familia hay que ver que hay, bueno, familias que son funcionales, con las cuales no hay mayor problema en la vida cotidiana, pero otras, por ejemplo, en donde la familia es disfuncional porque hay un miembro que, por ejemplo, algo que es muy frecuente en nuestra sociedad es que la gente, digamos, tome alcohol
y que tome alguna sustancia psicoactiva y que de repente, si lo hace un poco más allá de los niveles adecuados, pueda presentar una conducta que en determinado momento le pueda generar angustia, miedo, temor a alguno de sus miembros de la familia, ya sea a la mujer, ya sea a los hijos, si en el caso, porque es más frecuente en los hombres, pero también podría ser que se presentara en el caso de una mamá. Y entonces, en estos casos en donde pasamos a la violencia tanto física como psicológica, como yo mencionaba, bueno, pues esto puede ya generar una situación que se va convirtiendo en crónica y que es ya cuestión de todos los días. El papá o la mamá llegan, o uno de sus miembros o un hijo intoxicado con alguna sustancia psicoactiva y va a ejercer violencia contra el resto de la familia, y entonces esta violencia nos va a generar angustia, estrés, o nos puede generar hasta depresión, digamos, ¿no? Así es. Bueno, permítame leer aquí otros comentarios que nos manda. Ya se está conectando más gente. Qué bueno que se conecten. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y esperemos que esto sea de gran aportación o de una aportación importante, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, a Mi Rubio, que nos comenta: el problema es la información que envían por WhatsApp. Eso es grave, puesto que es muy común compartir cosas que ni siquiera leen, solo ven la palabra COVID o coronavirus y lo envían, ¿no? Es lo que yo agregaría que el 90% de lo que se envía es falso. Exactamente, muchas cosas son totalmente falsas, ¿no? Y Alberto Ávila nos comenta: saludos a todos. ¿Cómo se llama ese afán por exceso de información, pero que a la vez, al pensar que se tiene información de la persona, no permite la ayuda de verdaderos especialistas en el área investigada? No sé, Sergio, si tú sepas algo, es una especie de tecnofilia o cómo le llamaríamos a eso, ¿no? Bueno, pues mira, lo que pasa es que muchas veces tenemos la necesidad de tener la razón sobre el resto de la gente. Así es. Sin tener una información adecuada. Exactamente. Entonces, uno toma y repite un comentario que alguien está mencionando y lo convierte en una verdad. Así es. Se repite tanto que se convierte en una verdad. No, lo que nosotros normalmente aconsejamos ante esto es que investiguemos realmente las fuentes y que realmente lleguemos a saber de fuentes fidedignas cuál es la verdad de lo que está sucediendo. Y no nada más tomemos la primera información que nos llega a través de un WhatsApp y la podemos repetir, porque puede ser irresponsable que repitamos una información falsa, pues, ¿no? Así es. Sí, eso es lo que decíamos con sobre todo en este momento en donde la situación es muy seria, porque efectivamente es delicada, porque esta pandemia pone en riesgo la salud y la vida de la gente. Así es. Ahora, yo también quisiera agregar ahí un comentario. No solo la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Que es justamente lo que está pasando y lo que va a pasar todavía en el transcurso del año. Eso es, hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, aunque la pandemia y la situación digamos, de cuarentena se termine, va a haber muchas otras cosas traumáticas que va a conllevar esta situación, ¿no? La cuestión económica, la cuestión justamente del desajuste social, ¿no? En fin, ¿no? Una serie de cosas que van a pasar y que, por supuesto, como tú lo mencionas, Sergio, el exceso de información tal vez sea una cuestión que nos está abrumando, ¿no? Es que yo quisiera agregar algo que no me gustaría perder de vista, y antes de que se me vaya la idea es, a ver, no por ver noticias todo el día estás bien informado. Estar bien informado no significa estar chutándote todos los noticieros de televisión, de radio, todo el día. A lo mejor mucha gente, porque me ha tocado vivirlo, se confunde entre formarse un criterio sobre una situación como esta, pongamos, la pandemia, a través de las noticias. Y yo pienso que así no se forma un criterio. Si te quieres formar un criterio y tener tu propia idea sobre lo que está pasando y estar bien informado, habría que investigar, no me dejarán mentir. Claro, investiga en otros medios, que no sea estar viendo y escuchando noticias, investiga por otros lados, investiga qué es lo que está sucediendo
pero también, insisto, con su justa medida. No es que te claves todo el día metido en una computadora, en internet, tratando de buscar un montón de información, a menos que seas un investigador social o médico que realmente te exija hacer una investigación de ese tamaño. Pero el criterio se forma tal vez leyendo algunas cuantas noticias, investigando otras más, investigando lo que está sucediendo en otros países, y entonces así ya puedes estar informado. Sí, sí, sí. Generalmente los noticieros repiten lo mismo. Es lo No mismo en tiene todos ningún lados. sentido estar escuchando noticias todo el día. Eso no te informa. Incluso puede ser lo contrario. Estás desinformado. Así es. Sí, es importante verificar las fuentes siempre, ¿no? Tratar de indagar sobre de dónde viene esa información. Eso es muy importante, sobre todo ahora que estamos bombardeados. Y la otra, pues sí, tener en cuenta que sabemos que la información es poder, nosotros como comunicólogos, ¿no? Sabemos que lo que tú comentabas, Sergio, en la cuestión emocional, una persona que está informada se siente en cierto sentido más segura, ¿no? Te genera cierta seguridad en cierto sentido, ¿no? Y también ya en un ámbito social, cuando se comunica con otra y le hace ver que está informada, es como una especie de coto de poder, ¿no? O sea, de manifestación de poder. Pero muchas veces en casos como estos se está malinterpretando, ¿no? O sea, es decir, yo estoy súper informado, ¿verdad? Pero realmente no estás bien informado, ¿no? O estás excesivamente informado. Esa es la cuestión. Sí, pues así es. Vuelvo a repetir, yo creo que tenemos que tener las opiniones y los puntos de vista, y esto nos exige hacer una investigación más profunda para saber de qué estamos hablando y cuál es la verdad de los planteamientos. Así es. Y bueno, vamos a pasar al tema, ¿no? Uno de los temas que queremos tratar hoy, que es la cuestión de la depresión y que es una justamente de las consecuencias que estábamos hablando, de lo que pasa en situaciones como esta, ¿no? Y que, pues, por supuesto, muchas personas pueden estar de alguna forma sujetas a este tipo de situaciones, ¿no? Platícanos un poco sobre eso, Sergio, en cuestión de la depresión. Sí, lo que pasa es que pueden haber muchos motivos por los cuales una persona se pueda deprimir, pero uno de ellos efectivamente puede ser que el exceso de ansiedad puede provocar que tengamos insomnio, no durmamos bien, y Ok, si no dormimos bien y no comemos bien, y de repente esto nos puede llevar a que nos deprimamos, a tener toda una serie de reacciones, y que estos síntomas que en determinado momento pueden ser de distintos tipos, ¿no? Una ok. cosa, pues sí, puede haber una depresión que sea leve o intermedia o una depresión mayor. Inclusive, o la depresión puede llegar hasta situaciones en donde pensemos en que ya no vale la pena vivir, o hasta pensar en suicidarnos, pues, ¿no? Esa es una gama muy amplia, en fin. Pero, Claro. pues, normalmente el ánimo es un ánimo abatido, de tristeza, de llanto, hay una pérdida de placer, o se siente la pérdida de placer por la vida cotidiana de lo que haces. Muchas veces uno ya no siente placer por un amanecer, por el contacto con la naturaleza, por las cosas cotidianas que haces, ¿no? Y estas dificultades en el funcionamiento cotidiano pueden ser a nivel personal, familiar, social, educativo o ocupacional. Cuando Exactamente. llega un extremo en donde una persona ya no va a la escuela o ya no trabaja, se aísla, o ya no puede ser funcional, entonces ahí ya pensamos que la depresión subió de nivel. Entonces, pero puede ser que la persona piense, pues, que esto es normal. ¿Por Así qué? Pues es. porque así he vivido toda la vida. Pues resulta que no puedo reconocer que esta es una depresión que un especialista me puede ayudar a resolver, Exacto. porque, pues, en general, así he vivido durante mucho tiempo, y porque ha habido violencia en la casa, porque no ha habido comunicación, porque de alguna manera este, eh, me siento solo, estoy aislado, en fin.
y de repente no reconocer que uno tiene un padecimiento, que tiene una posibilidad de solución a través de un especialista. Eso es muy importante. O sea, aquí lo que queremos dejarle a la gente que nos ve es, esto puede cambiar, ¿no? O sea, tú puedes cambiar esta situación en tu vida, ¿no? Y esto que no suene a comercial, pero esto puede cambiar realmente y puede cambiar primero con una capacidad de reconocerlo o de poder percibirlo, de diagnosticarlo, ¿no? Ese Ahora, sería como el primer paso, ¿no? Y yo quisiera después, mencionar obviamente, algo. ver, sí. Perdón, te interrumpí, sigue. Sí, y perdón, nada más decir que después, por supuesto, empezar a hacer una introspección, un autoanálisis para ver si tú estás padeciendo esta situación, ¿no? Creo que es una cuestión en la cual esta información te puede ser de utilidad, ¿no? Sí, el doctor Mendizábal no me dejará mentir en nada de lo que voy a decir. El tema de la depresión es amplísimo, amplísimo. Así es, exacto. Hay muchísimos tipos de depresión. Así es. No, como bien lo decía el doctor Mendizábal y tú, Alfredo, no todas las personas saben o sabemos que estamos deprimidas, porque se normaliza a tal grado que, como lo decía el doctor Mendizábal, pues es la única manera que sabes vivir, en la que sabes comportarte. No sabes que estás deprimido. Y la depresión se puede manifestar en muchísimas cosas. Una de las más peligrosas, que incluso el doctor Mendizábal me lo comentó, porque, a ver, antes de seguir, yo conozco al doctor Mendizábal porque fue mi doctor en el peor episodio depresivo que he tenido en mi vida. Y en ese peor episodio no dormía, o sea, dormía a lo sumo media hora diaria. Y el doctor Mendizábal me lo hizo saber así. Puedes no comer por días, por semanas. Tomando agua sobrevives. Puedes no ir a trabajar, puedes no bañarte, puedes no hacer muchas cosas. Pero no dormir es la peor de las cosas que puedes hacer. Pero bueno, volviendo al tema que estamos tratando, muchas veces no sabemos que estamos deprimidos y no somos capaces de verlo por nosotros mismos. Pero el problema no termina allí. La situación aquí es que los que están a nuestro alrededor a veces tampoco se dan cuenta. Sí, y es te un comportamiento. Sí, exacto, te tachan de irritable, de enojón, de ermitaño, de cochino, de lo que sea. Pero no se dan cuenta, porque no hay la información necesaria, que estás deprimido. Y que incluso ellos también están deprimidos, ¿no? En el seno familiar hay muchas veces, doctor Mendizábal, corríjame si estoy equivocado, que toda la familia está deprimida. Depresiones colectivas, claro. Sí. Entonces es complicadísimo que alguien, por iniciativa propia, por sus propios medios, busque la ayuda necesaria. Alguien tiene que decírselo y ese alguien tiene que ser alguien de mucha confianza o en algún momento debe llegar la iluminación prácticamente divina, sin caer en cuestiones esotéricas ni mucho menos. Tiene que llegar un momento de lucidez para que te des cuenta y busques la ayuda y además llegues con un profesional que realmente te pueda ayudar. ¿Cierto o no, doctor Mendizábal? No, bueno, por supuesto, cuando tenemos una pérdida, una muerte de un familiar, toda la familia tiene una reacción a diferentes niveles. Y dependiendo de la estructura de la personalidad de cada persona, va a reaccionar distinto ante estas situaciones de estrés generalizado que tenemos con una pandemia. Dependiendo de cómo se haya estructurado la personalidad de cada quien, pues cada quien va a responder distinto. Si están más o menos bien estructurados, pues no hay tanto problema, pero sí puede ser que ya llevamos tantos terremotos, tantas situaciones de pérdida, o de repente se nos muere un familiar más, bueno, pues todo esto se va sumando, y si de repente perdemos el trabajo, más no tenemos a lo mejor lo indispensable para poder enfrentar la vida, nos vamos cada vez enfrentando a situaciones más angustiantes y nuestra respuesta cada vez puede ser más extrema, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué recomendaría yo en estos casos donde la salud mental y emocional se está viendo verdaderamente afectada, como en esta pandemia? Yo recomendaría
acérquense con un especialista, platiquen con él y ahí él podrá determinar si tienen algún trastorno o no, porque, insisto, no te das cuenta, no nos damos cuenta cuando ya estamos en una depresión. Entonces, no pasa nada, acércate con un especialista, platica y ya entre los dos determinan si tienes o no un trastorno que puede convertirse en una depresión o simplemente estabas un poco ansioso o con miedo, ¿no? Bueno, fíjense bien, la Organización Mundial de la Salud nos plantea desde hace varios años, como 5 o 6 años, traemos este planteamiento de que para el año 2020, en el que ya estamos, ya llegamos a ese año, la depresión ocupa el segundo lugar a nivel mundial de todas las enfermedades que hay, solo abajo o por debajo de los trastornos cardiovasculares. Nada más. Esto no es algo que yo digo ni yo sostengo, esta es una información que la Organización Mundial de la Salud plantea y tiene que ver, primero, porque habemos muy pocos psiquiatras para poder atender a la población que requiere la ayuda. Y entonces en este momento, bueno, pues nos hemos capacitado todo este año en el MHGAP, que no es más que subsanar la brecha que hay entre los psiquiatras que hay y la población, precisamente para capacitar a especialistas, no, a personas en salud, pero que no son especialistas en salud mental, una trabajadora social, una enfermera, claro, un médico general, que reciba capacitación en ese sentido para poder orientar y mejorar la atención o la canalización en última instancia en este sentido. Y justamente esto es muy importante, ¿no? Aquí responde incluso a una pregunta de Adriana Ávila que dice, los problemas de salud mental deben darle el peso a un peso de salud nacional, ¿no? Y es justamente lo que tú comentabas, Sergio, que ya que se están tomando cartas en ese sentido, ¿no? O sea, que creo que sí tendría que ser algo, como dices tú, ante esa problemática que mencionas de la importancia que tiene la enfermedad como su recurrencia, pues ya darle también un tratamiento ya nacional, ¿no? Que tenga esa importancia y ese valor, ¿no? Así es, el MHGAP se está llevando a cabo en todo el país. Eso suena bien. Y entonces ya hay varios países del norte de la República, del centro, del sur, en donde estamos dando o se está dando la capacitación precisamente por el sistema de atención psiquiátrica, por el SAP y por todas las gentes que entran de alguna manera a capacitarse dentro del MHGAP. Y yo creo que eso es la mejor solución. Esto es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero discúlpeme, hasta ahora creo que se le está dando pues la importancia necesaria, ¿no? Aquí cabría la pregunta de Alberto Ávila, Alfredo, perdón. Sí, adelante. Dice, gracias por contestar. En el tratamiento de la depresión, ¿dirían que la logoterapia es mejor que el psicoanálisis o viceversa? Yo tengo mi propia opinión, pero quisiera que el doctor Mendizábal que nos conteste. Ya después Alfredo y yo entramos ahí a la Exactamente. Yo pienso, a mí no me... Yo soy más flexible. Habemos tan pocos especialistas en salud mental que no nos vamos a pelear entre nosotros. Claro. Si tú te sientes de alguna manera bien comprendido por tu terapeuta, te puedes comunicar y te da resultado sensacional. Claro. Y si es y tenga la corriente que tenga, normalmente la mayoría de los especialistas estudiamos distintas corrientes, no nos quedamos en una sola. Y eso es muy bueno. El psicoanálisis actualmente ortodoxo de 5 sesiones a la semana ya no existe. Así es. Entonces pueden haber gentes que son psicoterapeutas, como yo, que tenemos orientación psicoanalítica, pero ni somos ni mejores ni peores, y si encontramos una solución en alguien que tiene una formación u otra, perfecto, adelante. Tal vez mi único comentario es si en determinado momento la psicoterapia no es suficiente, porque es necesario utilizar o un medicamento conste ya
fuera alopático o herbolario, o una dieta especial para Claro. mejorar la salud mental, porque ahora las dietas son fundamentales para el tratamiento de las enfermedades mentales. Bueno, pues hay que acudir a todas estas herramientas para salir adelante. Ahorita Sí, hablamos de la dieta, pero a ver, totalmente de Alfredo, ¿tú qué acuerdo. opinas? Ujú. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. A mí me parece que ya la visión ahora de tanto de terapeutas como de doctores, como en este caso especialistas en nosotros en la comunicación, tiene que ser transdisciplinaria, ¿no? No se puede quedar solamente con una sola visión. Tenemos que ampliar esa visión porque al final eso te da más oportunidades de responder a cualquier tipo de problemática, ¿no? Y te da más opciones de dar respuesta, ¿no? De muchas otras formas. Y como dice Sergio, pues hay muchos caminos para llegar a la montaña, ¿no? A la cima de la montaña, ¿no? Y a lo mejor hay algún camino que se adapte más a la tal vez a la empatía de cierta persona u otra. Y eso cada persona lo tendría que buscar, ¿no? Por su cuenta y lograr encontrar una respuesta. Pero para mí lo importante es empezar a buscarlo. Lo importante es hacerse consciente de ese problema que uno tiene, en este caso depresión o cualquier otro problema de salud mental, y tratar de buscar soluciones, ¿no? Al respecto. Eso ya es un gran salto, ¿no? El hecho de dar un paso para buscar una solución me parece que ya es un gran salto, ¿no? Es correcto, yo pienso, a ver, ya habló el especialista y ya habló el humanista, ahora va a hablar el paciente. A ver, yo ya pasé por psicoanálisis, logoterapia, ericksoniana, gestalt, jungiana, pues casi todas, ¿verdad? Ahora, decir que Víctor Frankl es mejor que Freud, pues es imposible. Concuerdo completamente con Sergio y con Alfredo. Yo nada más agregaría a ver, con quien te sientas bien, con quien hagas clic. Generalmente la terapia te funciona cuando tú llegas con alguien y te sientes bien, te sientes Claro. tranquilo, te da confianza, digamos, haces ese clic. Así es. Si es ericksoniana, si es jungiana, si es logoterapia, si es psicoanálisis, tal vez sea lo de menos. Lo importante es cómo te sientes tú con el terapeuta o la terapeuta que tienes enfrente y las herramientas que él te está dando y cómo te sientes tú saliendo del consultorio. Así Entonces, hay una empatía, ¿no? sí, claro, la empatía. No considero que haya una mejor o una peor. Es más bien la que mejor te acomode a ti. Digo, cualquiera de las dos corrientes que mencionas, Alberto, si alguna de las dos te llena, te hace ese sentido que necesitas, ahí quédate. En el momento en que ya sientas que algo no está funcionando bien, primero lo hablas con tu terapeuta y si es necesario cambiar de corriente, pues lo haces. Pero Así es. enfócate en una y ya de ahí partes para poder tomar otro tipo de decisiones. Es mi opinión. Sí, me parece muy, muy correcto, ¿no? Y otra situación ahí es, tú mencionas, Sergio, que es la segunda, digamos, enfermedad ahora en el mundo, ¿no? Y yo, a lo mejor... Bueno, eso plantea la Organización Mundial de la Salud. No, Yo las estadísticas no las llevo, pero sí, lo pero que sí lo sucede es creo, sí que, lo creo. fíjate, la depresión está junto con una gran cantidad de enfermedades, la mayoría. Si una persona tiene cáncer, si una persona tiene diabetes, si una persona tiene hipertensión, todo eso muchas veces viene junto con la depresión. Exactamente. Y entonces, Ahí yo como humanista o con mi visión humanista, a mí me preocupa una cosa también, ¿cuál es el origen de este fenómeno, no? Es decir, ¿por qué se está suscitando? Puede ser en dos aspectos. Uno, que ahora estemos más conscientes de que la gente está deprimida, ¿no? Y que siempre lo ha estado durante toda la existencia de la humanidad, ¿no? O que ahora están sucediendo cosas a nivel global, ¿no? Que nos están empujando hacia ese estado anímico, hacia ese estado también de mental, ¿no? Esas son también grandes preguntas que nos podemos hacer y hacer también hay pues no sé si un parteaguas para pensar cuál es el origen, ¿no? de esto que está pasando, ¿no? Antes bueno, de que le fíjate, responda el doctor Mendizábal, perdón, doctor, antes de que intervenga, porque si no, voy a contaminar mi respuesta.
yo pienso, Alfredo y Ajá. Sergio, que Sí. si bien es cierto, yo también creo que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud están en lo correcto, en que la depresión es el segundo padecimiento después de ¿cuál era el primero? El trastorno cardiovascular. Cardiovascular, sí. Bueno, generalmente yo creo que históricamente la gente ha estado deprimida también, pero no se sabía tanto y no se le da tanta importancia. Pero además, si le sumamos a que la esperanza en nuestros tiempos es muy poca, la gente no tiene esperanza, Así es. y eso se refleja, incluso lo hemos platicado tú y yo, se refleja en el propio lenguaje, en donde decimos todo en presente, ya no hablamos en futuro, decimos nos vemos mañana, no, a ver, espera, es nos veremos mañana, pero tal es el grado de no esperanza que ya no hablamos a futuro. Entonces Exacto. pienso que la depresión tiene un buen caldo de cultivo ahí, ¿no? En Así donde es. la esperanza, al menos para la gente joven y pues adolescente, adultos jóvenes, no existe. Ahora sí, doctor Menzábal, perdón, ya le doy la palabra. Mira, hay depresiones que tienen que ver con depresiones endógenas, Claro. en donde hay familias, en donde desde la abuela, el hijo, los hermanos, en fin, tienen predisposiciones genéticas y estas depresiones se les llama endógenas, porque curiosamente si tomamos uno de los neurotransmisores, que es la serotonina, y esta serotonina por algún motivo estas familias tienden a eliminarlas porque las orinan, las sudan, en fin, y no tienes la suficiente concentración de serotonina en la sinapsis para poder mantener tu estado de salud normal, bueno, pues esta es una depresión endógena. Pero también existen las depresiones reactivas que tienen que ver con las pérdidas que podemos tener. Por ejemplo, en este caso, ahora sí que hay muchos factores reactivos. Cuando hay un terremoto, cuando hay un ciclón, cuando hay una pandemia, perdimos el trabajo, por lo menos durante un tiempo, en donde ya no vamos a la escuela, o de repente hay que cambiar, tengo un paciente, ¿no? Que es muy joven y todo esto, y de repente, pues ya no ve a la novia, entonces a la novia le tiene que hablar por teléfono y todo. Bueno, pues también se nos deprime, en fin, y son toda una serie de reacciones y ajustes que hay que ver. Esas depresiones reactivas que tienen que ver ante la muerte de una persona, por ejemplo, también tienen sus consecuencias. Claro. Y entonces, dependiendo, a propósito de la pregunta de cuál es el origen de la depresión, puede ser que sea un factor físico endógeno, un factor emocional reactivo, ¿no? O una situación como la que estamos viviendo, que es multifactorial, en donde de repente son muchos los factores que están influyendo para perder la esperanza, por así llamarle. Pero yo creo que lo importante en este momento es que también hay solución. Si no tiene serotonina en la sinapsis, bueno, pues vamos a tomarla. Y hay medicamentos que te suben la serotonina, tanto alopáticos como herbolarios, y que pueden resolver, ¿no? O alimentos, que la alimentación es fundamental. Exactamente. Fíjate bien, ¿en qué parte del organismo es donde se genera más serotonina del cuerpo? Ahora se está descubriendo que no solo es el cerebro, sino que es el aparato digestivo. Y si en el aparato digestivo no tienes un aparato digestivo con gastritis, con colitis, con una serie de procesos inflamatorios inadecuados, porque no tienes un buen funcionamiento del aparato digestivo, va a haber depresión. Pues sí, exactamente. Tenemos aquí a Adrián Ávila que nos dice, qué dilema, no es tan fácil decir qué método te conviene más, aunque sí debe abrirse desde los ámbitos escolares para los niños, los adolescentes. Eso me parece también muy pertinente, ¿no? Que creo que tendríamos que entrenar también a los maestros, ¿no? Como dices tú, Sergio. En el MH Gap
ya está autorizada la capacitación para todos los maestros en nuestro país, precisamente de la guía del MHGAP, para que el maestro de alguna manera esté orientado en los conocimientos psiquiátricos y pueda hacer una canalización adecuada. Y no solo para que haya un diagnóstico, para que haya una percepción de tal, sino también para que haya un trabajo de prevención, ¿no? Debería ser, ¿no? Exacto. Es decir, porque al final tal vez estas cosas que tú dices que son endógenas, como dicen los biólogos, herencia y medio ambiente, ¿no? Pero, pero al final es la niñez, es la adolescencia, es la juventud en donde se empiezan a gestar todos estos problemas y que a lo mejor si uno busca la forma de prevenirlos, puede ser que se minimicen o que se logren de alguna forma reducir, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, vamos a ir cerrando el programa porque ya nos estamos pasando del Pues muy tiempo, bien. pero antes quiero leer un comentario que hace Luis Enrique Ramírez. Gracias por estar aquí, Luis Enrique. Pandemia que causa angustia, más el encierro que causa ansiedad. Así Tenemos es. que tener la capacidad de adaptarnos a estos cambios bruscos. ¿Sería la resiliencia la que nos sacara a flote? Saludos. ¿Ustedes qué dicen? Pues por supuesto que sí. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con él, ¿no? Parte, Pero ¿no? sí, es decir, sí es una resiliencia, pero esa resiliencia también es un trabajo, ¿no? Y esa resiliencia también tiene que ver con un enfoque, ¿no? Un enfoque hacia donde tú vayas. Y para eso tendrías que estar con una salud mental pues adecuada, ¿no? Es decir... No, claro, y además lo que se dice siempre es, ante las crisis, sobrevive el más fuerte. Yo creo que en este caso no va a sobrevivir el más fuerte, va a sobrevivir el que se adapte mejor a el los más cambios. apto, exactamente, el más que apto. se adapte, de modo, sí, así es. ¿Qué opina, doctor Mendizábal? Pues mira, yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es trabajar en la prevención en salud mental. Prevención en salud mental implica educación. Nosotros en Cielo trabajamos principalmente con todo un número de escuelas en donde damos talleres para padres y de alguna manera damos la información más adecuada precisamente para que el padre sepa cómo fortalecer las estructuras emocionales de sus hijos para poder enfrentar de alguna manera no solo esta situación de pandemia ahora, sino en general todo lo que implica toda una situación de estrés en la vida y todo esto, porque ese estrés o esos retos que tiene la vida implican cómo vamos a resolver los problemas que vamos a estar enfrentando cotidianamente. Entonces, por lo menos yo diría que los padres sepan que no tienen que educar con golpes, que no tienen que educar con insultos, que no tienen que educar con maltratos, con ausencia, con que el divorcio sea la principal forma de resolver los problemas entre las parejas, donde hay un porcentaje muy elevado de divorcios y luego los padres ya no se hacen cargo de los hijos y los hijos en realidad están en medio de una situación de conflicto. Bueno, todo esto yo pienso que hay que cuestionarlo, que hay que analizarlo, que hay que ver pros, contras y toda esta situación. Pues muy bien, este es nuestro primer programa y me da mucho gusto que se haya conectado mucha gente, nos da mucho gusto de verdad. Sí. Y va a ser muy, muy gratificante poder oír todos sus comentarios después, que nos puedan escribir. Si les gustó esto, por favor, conéctense, mándenos likes, difúndanlo y créanme que la intención de hacer este programa es justamente compartir todas las situaciones que tengan que ver con la salud mental, ¿no? Que eso es fundamental para todos y ya estamos conscientes de que si no estamos bien de la salud mental, pues es muy difícil que las otras cosas sean adecuadas y sean armoniosas, ¿no? Yo voy a concluir. Seamos aquí, perdón, Alfredo, sí, entre más seamos aquí, más nos podremos apoyar para sobrepasar esta etapa, salir lo menos raspados posible, de la mejor manera, pero necesitamos que todos participen, que hablen de sus propios casos, cómo están viviendo esta etapa en sus vidas, están solos, están en familia, cómo se han adaptado, cómo no se han adaptado, qué necesitan.
aquí está el doctor Mendizábal, que puede dar asesoría a distancia, pero habrá otros especialistas. Lo importante es que atendamos nuestra salud mental, y más ahora que estamos conviviendo mucho más con tantas personas en casa o en soledad, también es importante atender nuestra salud mental. Y cada programa estaremos viendo diferentes tipos de problemáticas justamente relacionadas con la salud mental. Son temas muy extensos. Por ejemplo, lo de la depresión tendremos que volverlo a abordar también y ahondar en algunas cosas. Sergio nos va a dar algunos tips en muchos otros aspectos, y cada uno de nosotros trataremos de aportar nuestra experiencia en ese sentido para darles tips y para que también ustedes nos manden comentarios y nos puedan decir las cosas, cómo ven las cosas, o alguna duda que tenga relacionada con alguna de estas situaciones de las que platicamos, ¿no? Y yo concluyo diciendo... que quiera tener contacto directo, perdón, otra vez, sí. quiera tener contacto directo con el doctor Mendizábal, claro, escríbanos, mándenos un mensaje por Messenger, y con todo gusto le pasamos las coordenadas del doctor para que se pongan en contacto con él. Con él, exactamente. Les comento que vamos a tener también otros invitados especialistas en diferentes rubros también de la salud mental, no solo de eso, sino en otro tipo a lo mejor de actividades, ya sea holísticas, ya sea homeopáticas, y la idea es justamente darle aquí un espacio a todas las personas que se preocupan y que quieren aportar algo, ¿no? Relacionado con este tema, y que al finalmente esto se vuelve una comunidad que pueda ser positiva y que pueda ser de ayuda para todos los que estemos involucrados en ella, ¿no? Y yo quiero concluir diciendo, a lo mejor voy a sonar un poco raro, pero hay un término que es Ometeotl Inlakesh, ¿no? Es un término tolteca que dice, yo soy tu otro yo, y si te daño, me daño, y si me dañas, te dañas, ¿no? Que invita justamente al sentido de colectividad que a lo mejor hemos olvidado durante mucho tiempo, ¿no? Y que tenemos que retomar, y esa es una de las intenciones de este programa, ¿no? Nunca mejor aplicado que en estos tiempos. Así es. Sí, yo también me despediría agradeciéndote, Alfredo, Oscar, esta invitación que me han hecho, a todo el público, y pensar que siempre en los vínculos el ganar todos es lo más positivo. Hay muchas maneras de tomar en cuenta y de relacionarlos con la gente, favorecer la comunicación. Yo les aconsejo en este momento que haya mucho diálogo, mucha comunicación. Exacto. Traten de llegar a acuerdos, traten de resolver las cosas democráticamente, traten de encontrar soluciones a los problemas, enséñeles a sus hijos cómo se resuelven los problemas, hagan a un lado la violencia, no consuman sustancias psicoactivas, porque en este momento hay mucha tensión, y entonces el tratar de resolverlo a través de esto, en este sentido puede ser una manera, pero lo otro es, vean una buena película, lean un buen libro, o hablen de sus vidas, de sus historias, y comuníquenselas a sus hijos. Muchas gracias. Exactamente. Yo cerraría diciendo nada más, hay esperanza, hay alternativas, y hay gente que está dispuesta a ayudar a quien más lo necesita. Y recuerden, en cabeza de todos, así nos llamamos, así se llama este programa, porque queremos estar justamente en cabeza de todos y que todos estén, ¿verdad?, juntos como una comunidad. Pues gracias por vernos y nos vemos aquí. Les comentamos que el programa va a ser todos los martes a las 7 de la noche. Conéctense y seguiremos hablando, por supuesto, de cosas que nos benefician en cuanto a la salud mental. Un abrazo a todos. Gracias, Wendy Sánchez, dice, excelente programa, felicidades. Gracias a ti también. Gracias, un abrazo a todos, cuídense. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, adiós. doctor, gracias, Alfredo, nos vemos el martes. Bye, el martes nos vemos.